Estuve 1 año y medio haciendo eso Sí. y dije, no estudié medicina para esto. El tema de la consulta prenatal es para generar un vínculo con quien va a ser tu pediatra de cabecera. El peso, en general, es como la gran preocupación de los papás. Todo un proceso de aprendizaje para los dos y eso lleva su tiempo. Muchas veces fracasa la lactancia porque no se le da tiempo. Si hay una situación por la que la mamá necesita la ayuda, que sea una lactancia mixta, tampoco es una tragedia. La verdad que acudir a la guardia con un bebito menor a 6 meses, por ejemplo, es peligroso. Peligroso, totalmente. Para empezar, los niños menores de 2 años no deberían utilizar nada de pantalla. Hablamos de estímulo vacío, mucho estímulo pero vacío para un niño. En realidad todo lo que va formando la psique de un chico tiene que ver con cuestiones emocionales. Chico es como, tiene un cuerpo de adulto pero sigue siendo un chico y es difícil. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Bueno, Janina, antes que nada, muchísimas gracias por venir hoy acá con nosotros. ¿Cómo estás, Delfina? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Gracias, hoy estábamos justo las dos medio resfriadas, medio resfriada. gripadas. Gracias por haber venido igual. Bueno, ya teníamos el compromiso, así que Sí. ¿qué vamos a hacer? Para empezar, te quiero preguntar, ¿cómo Sí. fue que nació tu interés por la pediatría? Ay, cómo realmente, o sea, no recuerdo como un momento así específico. Sí sabía desde el momento en que elegí estudiar medicina que quería hacer algo relacionado con los chicos. Y en ese trayecto de estudiante fui como pensando en distintas posibilidades. Pero sí recuerdo cuando reafirmé, digamos, mi vocación por la pediatría fue porque cuando me recibí decidí inclinarme hacia otra cosa, nada que ver con la pediatría. Irme hacia el lado de la estética, dermatología, y estuve 1 año y medio haciendo eso. Sí. Y dije, no estudié medicina para esto. Y bueno, ahí empecé a estudiar para el examen de residencia, para entrar y bueno, hice mi residencia acá en Lanús, en el Hospital Evita de Lanús y bueno, ahí está. ¿Y qué es lo que más disfrutás de trabajar con chicos y con las familias también, obvio? Creo que los chicos tienen algo que son muy espontáneos, es como que todo el tiempo es algo nuevo, tienen mucho potencial, digamos, creativo, su salud tiene mucho potencial, entonces creo que es un trabajo ameno, acompañas el crecimiento a las familias, es como un trabajo mucho más cercano, me parece desde lo humano. Y tu forma de atender se basa mucho en la escucha, en el acompañamiento. Sí. ¿Sentís que los padres necesitan, además de la atención médica, esa contención? Sí, lo necesitan mucho. Creo que siempre lo sintieron. Lo que pasa es que me parece que ahora eso está mucho más cercano, ¿sí? Quizás antes, en otra época, estaba como el médico más endiosado, como de más difícil acceso. Quizás hoy el tema de tener el teléfono, el WhatsApp del médico y todo, hace que quizás los pacientes puedan sacarse dudas que sean más cotidianas, más sencillas, con cosas que le pasa a todo el mundo en la diaria, en el crecimiento de sus hijos. Y me parece que a veces tiene mucho más que ver con eso que con algo puntual de la salud de un chico. ¿Y cómo cambió la pediatría esto de que puedan hacer cualquier consulta a una inteligencia artificial, a Google? Y cambió bastante, pero creo que también depende del criterio de cada padre, ¿no? Muchas veces pasa que buscan toda la información y cuando van al consultorio en realidad lo que quieren es reafirmar esa información que buscaron y que vos se las digas, sí es eso, o todo lo contrario, no, así no es, y que, sí, me parecía que no. Pero en algunos son criteriosos porque por ahí buscan cómo estimular a un chico, qué juego hacer y no tener que recurrir a los dispositivos, a las pantallas. Es un 50-50 en cosas positivas y en cosas negativas. ¿Sí? ¿Y qué dudas escuchas con más frecuencia en padres primerizos?
Creo que las dudas tienen que ver si está creciendo bien, si está subiendo bien de peso, si es normal que duerma poco o mucho, se enferma muy seguido, es normal. Y le decís que sí, que es parte de la infancia, de los chicos que se escolarizan. Pero creo que es eso, a veces con influencia de, no estará muy flaquito y estará creciendo bien. Y bueno, pasa por eso, digamos. Y eso depende de un montón de factores, ¿o no? El hecho de si está creciendo bien o no. Claro, obviamente, de la alimentación, de la genética en sí, del propio chico, em, digamos, del tipo de alimentación que le ofrecen, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser una alimentación bien balanceada para un chico? Y una alimentación saludable es variada, tiene que incluir proteínas, frutas, verduras, evitar todos los ultraprocesados, todo lo que se refiere a comida chatarra, que quizás hoy con la vorágine laboral de los padres a veces es lo rápido, la comida elaborada, el delivery, pero es volver a las bases, es cocinar en casa, lo casero. Eso sería lo ideal. ¿Y es importante hacer una consulta prenatal antes del nacimiento del bebé? ¿Se suele hacer? Se hace, no es algo que está tan incorporado. Creo que por falta de información, me parece que eso sería ideal desde el manejo quizás obstétrico, que se vaya aconsejando eso. Pero es muy importante porque los padres salen con un montón de dudas desde la maternidad, Sí. se van por primera vez con un bebé recién nacido a sus casas, entonces la posición en que duerme, la cantidad de veces que come durante el día, si duerme mucho o poco, si tiene algún cambio de coloración, un brote en el cuerpo, un montón de cosas que tienen que ver con la normalidad de un recién nacido, que en muchos cursos de preparto les van indicando qué cosas prestar atención o no, cuándo tener una pauta de alarma. Después también el tema de la consulta prenatal es para generar un vínculo con quien va a ser tu pediatra de cabecera, ¿sí? Entonces, puedes hacer 1 o 5 consultas y ir viendo qué pediatra se adecua más a tus necesidades también. Pero decís que no está tan incorporado, la gente no suele ir antes de un nacimiento. No, son pocas las personas. Yo he tenido bastantes, pero no es algo que digamos, en una consulta donde tengo 10 citados, haya uno. Claro, No, no. es muy raro. Y los primeros días después de un nacimiento son caos total. Claro. ¿Cuál es la mayor preocupación de los padres cuando recién llega el bebé a la casa? Y depende mucho, digamos, en las condiciones en que nació el bebé. Si nació prematuro, si nació con el peso al límite, si estaba con ictericia, esto de la coloración amarilla. Pero fundamentalmente va por el lado de la alimentación y el progreso de peso. Los bebés suelen descender un 10% del peso en los primeros 10 días de vida y algunos lo descienden muy rápido, en las primeras 48, 72 horas. Entonces se van con ese miedo de que ya bajó mucho de peso. El peso, en general, es como la gran preocupación de los papás. Vos acompañás mucho el proceso de la lactancia. Sí, totalmente. ¿Cuál es el mito que más te gustaría desterrar por completo? Esta situación que a veces le dicen a los padres a las madres de tu leche no la alimenta, no está creciendo. Y en realidad muchas veces el bebé se tiene que acostumbrar a la vida extrauterina y hacer el esfuerzo para alimentarse, porque en el vientre de la mamá no hacía esfuerzo. Entonces la mamá también por primera vez está lactando. Entonces todo un proceso de aprendizaje para los dos. Y eso lleva su tiempo, entonces no es algo que sale inmediatamente y que uno piensa, no, este bebé no se está alimentando bien, que vaya a la leche de fórmula. Entonces muchas veces fracasa la lactancia porque no se le da tiempo y no se instruye a la mamá como tiene que ser. Se ve también mucha angustia de algunas madres cuando no pueden amamantar de forma natural y tienen que, algunas como que sienten la presión de tener que hacerlo. Sí. Y porque hay médicos o hay parteras que no recomiendan, que siempre están a favor de amamantar y Sí. no de darles leche de fórmula.
Claro, eso también hay que decirlo a las madres, que la realidad es que uno va a apoyar la lactancia materna, pero tampoco va a ser un tema con lo que uno se tiene que encarnizar. Si hay una situación por la que la mamá necesita la ayuda, o sea, que sea una lactancia mixta, tampoco es una tragedia, ¿sí? Como porque imagínate una mamá que recién tuvo un bebé, que está con dolores, que está durmiendo poco, que tiene toda esa presión. Tampoco le va a salir la lactancia así de taquito, algo inmediato. Entonces, me parece que esa es una de las cosas que influye mucho en que fracase y esta presión que vos decís es a veces sin mala intención, pero la presión de la abuela, de las tías, no, porque después no te va a subir de peso y se va a terminar internando. Entonces, las madres tienen ese miedo se frustran de que no se está alimentando bien al bebé. Pero lo más recomendado sigue siendo la lactancia materna. Sí, totalmente. Sí. Ok. A pesar de que tenemos fórmulas excelentes, todo que en algunos casos viene bien, pero siempre vamos a apoyar la lactancia materna. ¿Y cómo se da cuenta una madre si el bebé está comiendo bien o no se está alimentando de forma correcta? En principio va a ser el ritmo, digamos, de alimentación, lo va a ir marcando el bebé cada 2, 3 horas o a libre demanda, pero que la mamá sienta que está generando, produciendo buena cantidad de leche y que después de que el bebé se prende, la mamá siente que realmente tiene vacías las mamas y que el bebé se alimentó y en los primeros días empieza a ver que el bebé empieza a crecer, a engordar, que ya la batita del primer día le va más chiquita. Son cosas que mamá dice, no le entra más nada de la ropa de recién nacido. Y bueno, o si no, se ve también, me parece que está como muy flaquito, toda la ropa le queda grande, empiezan a darse cuenta con pequeñas cosas. Siempre el problema es más cuando tienen bajo peso que el sobrepeso. ¿No suelen tener sobrepeso los bebés? Sí, a veces suelen tener sobrepeso y está relacionado más con patología de la mamá, por ejemplo, la diabetes, ¿sí? Ok. Entonces es re importante controlar eso durante el embarazo, que hay varios controles para ver si las mamás no desarrollan una diabetes gestacional, ¿sí? O si tienen diabetes previa, porque eso sí activa un montón de factores que aumentan el crecimiento del bebé y terminan haciendo un bebé que nosotros llamamos macrosómico y que puede tener un montón de, digamos, complicaciones asociadas a eso. Pero si la mamá tiene un buen control durante el embarazo, el bebé nace con el peso adecuado, digamos, Ok. ¿sí? ¿Y cuáles son los errores más comunes en los primeros meses de vida? Los errores más comunes, en general, tienen que ver con la alimentación, principalmente, por ahí haber desistido pronto de la lactancia materna. En algunos casos, justamente por esta razón de que piensan que no se alimentó bien, incorporar los alimentos antes de tiempo, ¿sí? Em, no tener quizás un pediatra de cabecera allegado para hacer esas consultas en tiempo y forma y concurren 1000 veces a la guardia por distintas inquietudes, que el color de la piel, si un sarpullido, si, no sé, vomitó, si hizo caca de algún color extraño, sobre todo, y las cosas referidas con si tiene un poquito de secreción nasal o algo, si ya piensan que puede ser algo más grave. Entonces, la verdad que acudir a la guardia con un bebito menor a 6 meses, por ejemplo, es ¿Peligroso? peligroso, totalmente. Aumenta más la exposición a cuadros virales. ¿Y qué importancia te quería consultar por la importancia de los controles cuando el bebé está perfectamente sano? Y los controles habituales durante el primer año de vida, por ejemplo, son mensuales. A pesar de que un bebé crezca sano, nada, que Aunque esté todo bien. todo perfecto, es muy importante porque uno tiene en cuenta cosas que tienen que ver
no solo con lo visible, que quizás vos veas que un bebé está creciendo bien, que está grandote y todo, sino con cosas que tienen que ver con el neurodesarrollo, que quizás un padre no es por primera vez que tiene un bebé, no sabe a qué edad tiene que sostener, digamos, tener sostén cefálico, a qué edad se tiene que sentar, el contacto visual, ¿sí? Cuando adquiere las primeras palabras. Entonces hay un montón de cosas que van más allá del control físico, digamos, un chico que se ve perfectamente sano. Sí. Y en esta época del año se habla mucho de bronquiolitis. ¿Qué es Sí. exactamente y por qué genera tanta preocupación? La bronquiolitis es un cuadro respiratorio, es una infección viral que afecta a la vía aérea pequeña a nivel pulmonar. Entonces genera obstrucción pulmonar, lo que nosotros llamamos que hay una dificultad respiratoria, tanto para el ingreso como al egreso del aire. Entonces los bebés, que además son muy productores de secreciones, Sí. no solo tienen la dificultad para respirar, sino que también están llenos de mocos. Entonces, eso se agrava cuando son menores de 3 meses, cuando son prematuros o tienen asociada alguna patología, ¿sí? Pero la bronquiolitis en sí como entidad se llama al episodio, digamos, de broncostrucción en menores de 2 años, ¿sí? Y genera en esta época del año, si hay mal manejo de secreciones o no tuvo una atención adecuada en tiempo y forma, muchas internaciones. ¿Sí? ¿Y cómo puede hacer un padre para distinguir un resfrío común de un cuadro que necesita atención médica? Y un resfrío común en general va a ser el nene que va a estar con secreciones nasales, pero va a jugar, va a comer, va a hacer su vida habitual y diaria con normalidad. Y generalmente no lo vas a ver con decaimiento, ¿sí? Por ahí una gripe sí se va a presentar con mayor tos, fiebre, decaimiento, falta de apetito. Va a ser, digamos, básicamente el estado general del chico, ¿sí? Lo Y, que va a alertar o no al papá a una consulta. y cuando un chico tiene fiebre, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los padres? Primero constatar realmente el registro, ¿sí? Cuantificarlo, porque a veces te dicen, no, porque estuvo con fiebre hace 3 días. ¿Cuánto tuvo? No, yo lo tocaba y estaba calentito. Eso no determina, hay que No, cuantificarlo. termómetro. Un termómetro. Pero bueno, si tiene fiebre, constata que tiene fiebre, darle un antitérmico en las dosis adecuadas. Entonces, para eso es muy importante que los padres estén instruidos en cuál es la dosis que le corresponde al chico por el peso. Nosotros en pediatría nos guiamos en todo a través del peso. No hay dosis estándar como en los adultos, que tómate un ibuprofeno de 400. Sí. En los chicos se adecua por el peso al chico, hasta cierta edad, digamos. Entonces, lo primero que tienen que saber es qué dosis le corresponde, dársela, después acompañar de medios físicos, un bañito, si está muy abrigado, sacarle la ropa, esperar, ver cuánto tiempo tarda en bajar la temperatura, si el chico dentro o fuera, digamos, del episodio febril está lo más parecido a lo habitual o a pesar de que le bajó la fiebre, sigue muy decaído, con dificultad respiratoria o algo. ¿Sí? Y si a un chico le sube mucho la fiebre, ya a un nivel preocupante, ¿qué hay que hacer en el momento? ¿Meterlo en la ducha, en una ducha fría, y llevarlo directamente a la guardia? No, mira, eso es lo que siempre le digo a los papás. Un registro febril no es más peligroso por, por lo más alto a lo que llegue. Ok. O sea, no, cuanto más fiebre no implica mayor peligro, ¿sí? Ok. Siempre hay que ver el estado general. Un chico a veces puede tener 37,5, que es un estado subfebril, y hacer una convulsión febril, y hay chicos que con 40 están jugando, saltando, depende mucho del organismo de cada chico. La fiebre preocupa más en cantidad de días quizás, ¿sí? Y el estado general. Si hay un nene que hace 5 días que está con fiebre, todos moco o algo, y vos decís, bueno, veamos a ver que acá puede haber una neumonía, una otitis, o si con el primer registro febril el chico realmente se ve muy mal estado general. Entonces, ahí no depende mucho ni de la cantidad de días ni la cuantificación de la fiebre. ¿Sí? Ok. Pero eso de la ducha fría, esas cosas no tienen mucho sentido, ¿sí? Sí, ayudar con medios físicos, con poner un pañito tibio en la frente, en las axilas, ayuda a desvestir al chico para que pierda temperatura a través de la piel, pero no necesariamente ducha fría.
Y esto que mencionabas de que muchos van directamente a la guardia, ¿cuándo amerita ir a la guardia y cuándo no? ¿Cuándo hay que hacer antes la consulta con el pediatra? Ameritan la guardia cuando un chico tiene mal estado general. ¿Qué implica eso? Que está muy somnoliento, que lo ves que tiene dificultad para respirar, que utiliza músculos de accesorios, entonces lo ves que hunde costillitas, que tenga vómitos persistentes, ¿sí? ¿Qué más? Que tenga algún cambio de coloración, ¿sí? Que se pongan muy pálidos, osculados, al toser o algo, entonces quizás implica otro tipo de patología o que el chico esté realmente cursando una dificultad respiratoria importante, ¿sí? ¿Y qué errores ves más seguido cuando los padres medican a los chicos en la casa? Principalmente las dosis, ¿sí? Esto de que te decía que en Sí. pediatría todo se rige a través del peso, las dosis y después medicar con antibiótico cualquier cuadro viral. Un resfrío, una tos, un moco o algo que vaya con un antibiótico. Porque no, ya hacía 2 días que estaba con moco y los antibióticos no están no cubren los cuadros virales y bueno, eso es principalmente lo que pasa. Quizás lo hacen desde experiencias pasadas que sí, quizás tuvo un cuadro que ameritaba un antibiótico, entonces con ese antibiótico resolvió, entonces los padres asocian que todos los cuadros se van a curar igual, ¿sí? Pero no, ese es principalmente. ¿Y cuáles son los hábitos que más pueden ayudar a prevenir enfermedades en la infancia? Em, la buena alimentación, la alimentación saludable, el hacer mucho deporte, ¿sí? El compartir con los chicos juegos, acompañar, em, instruirlos desde chicos a todo lo que tenga que ver con el lavado de manos, que por ahí es muy importante, los chicos juegan todo el tiempo se ensucian, saber que bueno, es la hora de comer o algo, lavarse las manos, llegaron de la calle y lavarse las manos, ¿sí? Creo que eso es algo tan básico y fundamental y desde el aporte, digamos, de los padres, obviamente cumplir con todo el calendario de vacunas, eso es fundamental y el seguimiento con el pediatra para que los vaya acompañando, ¿sí? Y hoy pasamos muchísimas horas frente a las pantallas. Sí, Los chicos también. sí. ¿Cómo afecta eso el desarrollo? Mira, afecta un montón. Para empezar, los niños menores de 2 años no deberían utilizar nada de pantallas, ¿no? Después, de acuerdo a la edad, uno va sumando en cantidad de horas, pero lo que generan las pantallas es esta cuestión de la recompensa inmediata, ¿sí? Y entonces los chicos después, si tienen un juego que no les genera esa recompensa inmediata, se frustran. Entonces eso hace que los chicos no se acostumbren a juegos lentos, a interactuar con otra persona. En los más chiquitos interfiere con el lenguaje hablado, porque no están interactuando con otra persona, ¿sí? Y desde el aprendizaje influye un montón porque vuelvo con esto de lo más lento. Cuando uno está aprendiendo en el colegio, el aprender a leer, a escribir es un proceso lento y muchas veces no es gratificante inmediato. Entonces no tenés eso que te dan las redes que te genera esa dopamina de digamos, todo el tiempo la recompensa en el momento. Por eso hablamos de estímulo vacío. Mucho estímulo, pero vacío para un niño. Afecta el desarrollo cognitivo, Sí, básicamente. básicamente. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué señales pueden indicar que un chico no está creciendo o no se está desarrollando de forma correcta? El peso, decías, que El puede ser peso, un la indicador. talla, sí. Nosotros en pediatría utilizamos mucho esto de percentilar en tablas que tenemos, el peso y la talla de acuerdo a la edad, ¿sí? Y cuando un niño no alcanza el objetivo esperado para la edad, uno tiene que ver, bueno, a ver qué factor está pasando, o sea, ver cómo se alimenta, si también ver en el historial del chico si por ahí tuvo muchas enfermedades, si tuvo muchas veces internado, si tiene alguna patología de base, entonces uno ahí dice, bueno, tiene que haber más asociado, pero quizás con un chico que
nunca tuvo nada, ni ninguna internación, ni ninguna enfermedad conocida, nada. Y siempre iba a los controles, peso, talla, peso. Y un día a alguien se le ocurrió medirlo y percentilarlo y se da cuenta que tiene una baja talla. Entonces uno tiene que ir para atrás y ver desde cuándo se produjo, que quizás hasta cierta edad iba creciendo bien y después se enlenteció. Entonces ahí uno investiga, digamos, también un poco la genética familiar, a ver si tiene una baja talla dentro, digamos, de la genética familiar o una baja talla para la edad, ¿sí? Ok. Eso es lo que solemos hacer. Y hace un rato mencionaste la importancia de las vacunas. ¿Qué Sí, lugar ocupan hoy en la prevención de enfermedades en la infancia? un rol muy importante, la verdad es fundamental. Nosotros tenemos un calendario re completo, por suerte, y sin embargo, en los últimos años la cobertura de vacunas en este país cayó un montón. Entonces, eso lo que conlleva es la aparición de enfermedades que ya estaban erradicadas en este país y que vuelven a aflorar, ¿sí? Pero hay un montón de enfermedades que no solo dejaban, digamos, secuelas importantes, sino que generaban muerte en niños que en este país se lograron controlar y erradicar, ¿sí? Pero las vacunas lo son todo en la prevención, digamos, en un niño, ¿sí? Sí, que la verdad es que en los últimos años se habló mucho, hay mucha gente en contra de las vacunas, Sí, sobre todo en niños. sí. ¿Qué opinas sobre Yo creo que se que haya, sobre todo que se haya masificado tanto, ¿no? Porque por ahí hay algunas personas que es más por conspiranoicas, pero en un momento se empezó a hablar mucho, empezó a aparecer mucha gente en contra de la vacunación. sí, hay un montón, pero la verdad que eso, sinceramente, no está sustentado en nada científico, ¿sí? Eso no. La evidencia avala a las vacunas siempre y estas situaciones fueron casos particulares que lo llevaron masivamente. Las vacunas, como toda medicación, pueden generar efectos adversos Sí. y estadísticamente a veces eso es un caso en millones que puede pasar, ¿sí? Pero esos efectos adversos, digamos, no tienen comparación con todo lo bueno que genera tener un calendario completo, o sea, con todos los beneficios que logras con las vacunas. Pero no tienen sustento científico, todas esas personas que son antivacunas, la verdad que no. Y cuando hablábamos de los hábitos saludables, ¿cómo pueden los padres incentivar esos hábitos? Porque lo difícil de la pediatría también es que estás tratando con chicos. Obvio que vos estás tratando también con los Claro. padres y ellos son los que tienen que hacer que el chico incorpore esos hábitos. ¿Qué pueden hacer para eso? Mira, principalmente dar el ejemplo, ¿sí? Con respecto a la alimentación y al deporte. Eh, Vuelvo a esto de que quizás en la vorágine laboral que tienen hoy los padres, que en casi todas las familias trabajan mamá y papá, eh, a veces no hay mucho tiempo para cocinar todos los días saludable y casero, pero bueno, es organizarse, ¿sí? Y tratar de todos los días ofrecerle, digamos, alimentos balanceados, comida casera, ¿sí? Y después otra cosa, no desistir, porque la verdad es que los chicos en algún momento de sus vidas se ponen muy selectivos y es muy difícil sacarlos de eso. Entonces, los padres mismos empiezan a contribuir con esa selectividad, porque dicen, no hago el puré de zapallo porque no lo come, no preparo el pollo porque no lo come. Entonces, ellos empiezan a dejar de cocinar ciertas cosas en casa porque el chico no lo comen. O sea, rápidamente, digamos, desisten o se frustran con esa Sí. situación y ya no insisten. Yo siempre le digo, ustedes insistan, que en algún momento va a retomar. Pero es una tarea difícil. Los chicos selectivos es muy difícil. Y es muy común también, ¿no? Re El común. paladar de niño que no acepta las verduras, no acepta... Es súper. Y pasa, te digo, en las mejores familias, en las madres que más cocinan y todo, que un día el chico no quiso comer más verduras y no come y es. Pero muchos chicos también después recurrimos a
incluso a terapias o algo, porque por ahí uno descubre que la selectividad no tiene que ver solamente con, no es como una negativa hacia la alimentación, sino que tiene que ver con algo más sensorial. Hay chicos que por ahí tienen alguna cuestión sensorial con texturas, esas cosas. Entonces, hoy, por ejemplo, contamos con terapia ocupacional que muchas veces ayuda como a romper esa barrera para que los chicos puedan acceder a probar más cosas. Siento que la pediatría trabaja bastante en conjunto con la psicología, ¿no? Porque tiene muchas cosas que pueden estar como... Muy está relacionado. muy interconectado. Sí, totalmente, porque en realidad todo lo que va formando la psique de un chico tiene que ver con cuestiones emocionales. Entonces, desde, no sé, desde la comida que comió el día que se enfermó y que estaba con muchos vómitos y terminó después con mocos y todas esas situaciones y asoció cierta comida, le dio un contenido emocional a una comida relacionada con un evento quizás traumático que fue algo mínimo, que fue un momento de enfermedad y por ahí generó un rechazo para toda la vida. Es un ejemplo que te doy. Sí, sí, sí. Entonces, a veces desde la terapia destrabar esa situación es importante. Sí. Y la pediatría abarca también la adolescencia. Sí. ¿Cuáles son los principales desafíos que ves en esa etapa? Y la verdad que lo más importante es tener llegada al adolescente, ¿sí? Que el adolescente no venga con el enojo o esta cuestión de "Bah, toca el control", sino que realmente se sienta cómodo en el consultorio. El adolescente ya cambia en cuanto a su privacidad y un montón de cosas y imagínate en esa situación de sentirse impedido en el consultorio, bueno, te voy a revisar, desvestite, te voy a pesar y bueno, ya el cuerpo de ellos cambió, ellos también se están amigando con esos cambios. Entonces, la verdad que lograr que el adolescente quiera seguir viniendo a tu consulta, que tenga la confianza para contarte sus inquietudes y que se siente en un lugar de confianza plena, es un montón, la verdad. Pero bueno, yo la verdad que tengo adolescentes que incluso ya ya terminaron el colegio, me ha pasado por ahí, viste ese switch de terminar el Sí. colegio y empezar la facultad y que por ahí todavía les cuesta. La relación con el pediatra es muy distinta a la relación que uno puede tener con un médico de familia o clínico, porque imagínate que el que toda su vida fue con el mismo pediatra, es como arrancar de cero con otro médico, Sí. es otra sala de espera, es otra forma totalmente Sí, distinta. ¿Y hasta qué edad se suele ir al pediatra? Mira, eso depende mucho de cada profesional, ¿sí? En las instituciones, por ejemplo, grandes y guardias están separados hasta los 14 años, porque ediliciamente, digamos, el consultorio no está preparado para chicos más grandes. Vas a una guardia Claro. pediátrica y la camilla es una camilla chiquitita. Pero la realidad es que en el consultorio depende mucho de cada pediatra hasta qué edad quiere atender, ¿sí? Yo, por ejemplo, atiendo desde recién nacidos hasta chicos de 17, 18 años que terminen el colegio. Yo le digo, yo hasta que terminen el colegio los atiendo, pero imagínate, es como que a los 15 le decís, bueno, a partir de hoy te buscas un médico. Chicos como tiene un cuerpo de adulto, pero sigue siendo un chico y es difícil. Sí, y aparte sigue yendo con la mamá al médico. Más allá que los adolescentes tienen la oportunidad de la privacidad de estar solos en el consultorio. ¿A partir de qué edad se puede...? A partir de los 14. Sí. Por una incomodidad, una consulta, pueden ir sin Pueden padres. ir y yo en general suelo decirles, cuando los voy a revisar, les digo, ¿querés que mamá o papá que esperen afuera? ¿Tenés ganas de charlar? Los padres mismos a veces dicen, Pero afuera. Yani, se queda con vos y yo, bueno, te llamo, porque tienen un montón de inquietudes que quizás no... Sí. Depende también la relación que tengan con los padres, pero no deja de ser un momento privado para los chicos que, por más que haya temas que hablan con los padres, prefieren preguntarlo solos. Sí, por ahí es mejor para la consulta en general que el Claro. chico se sienta cómodo Sí. y no estén los padres presentes para que Pero pueda hacer cualquier sí, consulta. a partir de los 13, 14 años, tranquilamente un chico, si se siente cómodo, puede quedarse solo en el consultorio, el padre estando afuera, ¿no?
Y vos desde tu lugar, ¿qué haces para que se sienta cómodo ya siendo adolescente? Esto que decías de que van y por ahí no se quieren desnudar o ya Sí. hay otra como incomodidad por la privacidad. ¿Cómo haces desde tu lugar para Yo, en incentivar realidad, eso? claro, yo primero les pregunto, les digo, mira, tengo que revisar, a ver cómo, no sé, cómo tenés desde la piel, desde auscultarte, revisarte la panza, un montón de... Y le digo, ¿te sentís cómodo si lo hacemos? Sí, ¿no? Si me dice no, prefiero que no. Entonces por ahí le digo, bueno, mira, esta vez te voy a pedir todos los estudios de control habituales, pero la próxima, acordate, porque por ahí me dicen, no sé, suponete, no, vine de fútbol y la verdad que me siento incómodo. Entonces, bueno, mira que la próxima sí o sí hacemos control físico, como que ya sepa que Sí. está. Y bueno, me dicen sí, y la realidad es que a la próxima sí vienen, pero nada, siempre les pregunto, ¿te sentís cómodo en esta situación? ¿Querés que lo hagamos? No, no es que sea algo obligatorio, ¿sí? Y no sé, y la charla que sea lo más sencilla posible, lo más tranquila, lo más amena, preguntarle cosas que están pasando, digamos, con los adolescentes y preguntárselo así, normal y con todas las palabras, ¿viste? Pero nada, yo creo que depende también del el tiempo en que el chico está acostumbrado a verte. Por ahí es más difícil tener un paciente de 15 años por primera vez y hablarle de cosas como la sexualidad, las enfermedades de transmisión sexual y todas esas, el alcohol, las drogas, todas esas cosas que uno tiene que abarcar con un adolescente. Claro, cuando los tenés desde que nacieron no es lo mismo, ya te conocen de toda la vida. Claro. Y uno también va conociendo a la familia y los hábitos del chico. Vos ya sabés, es un chico como muy introvertido, que nunca sale, o el chico que sabes que le gusta salir, que tiene mucha actividad social. Entonces decís, bueno, le gusta ir a bailar, le gusta un montón de cosas. Entonces, bueno, vas a bailar, ¿qué hiciste? ¿Tomaste alcohol? ¿Probaste cigarrillo? Un montón de situaciones que, Sí. o sea, es totalmente distinta la consulta de un adolescente. Y después de tantos años atendiendo familias, ¿qué Mm. es lo que más, qué es lo que aprendiste de los chicos? ¿Qué es lo que aprendí de los chicos? Que vuelvo a lo mismo, que tienen un potencial increíble, ¿sí? Que nunca dejan de sorprenderte, que son espontáneos en todo, en las cosas buenas, en las malas, pero que siempre rescato que me llevo cosas buenas. Puedo volver a mi casa cansada a la noche, pero contenta porque me acuerdo quizás la respuesta que me dio, no sé, alguno de los chicos cuando le pregunté por qué no estaba haciendo deporte y la justificación que me dio, como de las más ingeniosas que a veces. Pero bueno, nada, y verlos crecer y decir, bueno, lo conozco desde que tenía un mes y ahora 15 años y viste todas esas cuestiones. La verdad que yo creo que es un trabajo muy gratificante el de la pediatría. ¿Y qué consulta te gustaría que te hicieran los padres antes de ponerse a buscar en Google? ¿Qué consulta? En realidad creo que no sé si es la consulta, sino la idea de que tuvieran tanta confianza en mí como para que yo sea, digamos, el primer método de búsqueda para Sí. La evacuar principal esa fuente de sí, de información. información para evacuar, digamos, esa consulta, ¿sí? Me pasa a mí a veces que no era fin de semana, no te quise molestar y el lunes me dicen, pero me ha pasado una vez fin de semana, te quise comentar, lo buscamos, lo googleamos, fueron a la farmacia, compraron y vos al lunes decís, bueno, ¿y ahora? Pero bueno, la verdad que eso, me gustaría que tengan la confianza suficiente como para consultarme a mí antes. Y ya para cerrar, Sí. ¿qué le dirías a esa mamá o ese papá que siente que no está haciendo las cosas lo suficientemente bien? Ah, no, les diría que en realidad que no piensen eso, que no se frustren, que ser papá es un aprendizaje diario, ¿sí? Que claramente algunas cosas van a salir bien y otras mal,
y que muchas veces desde el concepto que tienen los padres de crianza, cuando empezaron desde la búsqueda de un hijo a lo que es la vida real, es muy distinta, pero que nada, que es todo ganarse en experiencia y que nadie tiene la fórmula exacta para ser el gran papá o mamá, pero que nada, que confíen en que si lo hacen, digamos, desde el amor, eh, todo va a salir bien, ¿sí? Pero que nada, que nada puede ser perfecto en la crianza de un chico. Nada de eso. Muchísimas gracias, Bueno, Janina. gracias.